Buenos días, hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos a nuestro servicio dominical. Estamos aquí una vez más queriendo adorar al Señor, rindiéndole la adoración y culto. Y vamos a empezar con una oración y después le haremos un salmo. Padre amado, venimos a ti, Señor Santo, para darte gracias por tu amor, tu misericordia. Señor, porque nos permites entrar en tu presencia, adorarte a través del puente que es Cristo Jesús, a través de la puerta que nos abrió amplia Cristo Jesús, porque Él fue el que pagó nuestra deuda por nuestros pecados, quitando el pecado del medio para que nosotros pudiésemos tener comunión contigo. Padre, es a ti a quien adoramos, es a ti a quien exaltamos, y Señor, damos la bienvenida a aquellos que nos visitan por primera vez a través de Facebook y los que nos están viendo por YouTube también. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos al Salmos 34, donde nos quedamos la semana pasada. Y empieza el versículo 12 con una pregunta. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Y aquí nos dice cuál es ese tipo de hombre. Versículo 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Versículo 15. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guardará todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Y ese versículo es una profecía de Jesús. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Amén. Ese es el salmo de hoy, y vamos a empezar adorando al Señor con cantos. Vamos a cantar este canto que dice: me gozaré. Y es lo que debemos hacer nosotros, hermanos, gozarnos en la presencia del Señor, gozarnos cuando nos reunimos como iglesia. Y hoy, aunque no estemos juntos físicamente, pero estamos juntos en espíritu. Amén. Esperanza y cantaré al que es mi luz.
el gozo de nuestra vida. Por Él es que tenemos gozo. Él trae gozo a nuestras almas porque Él es nuestro Salvador y tenemos su gloria. Amén. Este canto habla de la gloria que tenemos en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura en Jesús, yo soy libertado, viviré bajo su gracia, andaré en Él, solo a Él serviré. Soy nueva criatura, tengo la gloria de Cristo, tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Ya no soy esclavo al pecado, ya no más atado al pasado, ya no vivo yo, sino Cristo en mí. Soy nueva criatura en Jesús, yo soy libertado, viviré bajo su gracia, andaré en Él, solo a Él serviré. Soy nueva criatura, tengo la gloria de Cristo, tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo, tengo el poder de su amor. Muerto al pecado, crucificado, soy justificado en Cristo Jesús. Tengo la gloria de Cristo. Amén. Tenemos la gloria de Cristo a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros y por eso le exaltamos, le adoramos, y es tiempo de darle la bienvenida a aquellos que nos escuchan desde España, desde Centroamérica, a los que están en Perú, los que están en Honduras, Salvador, Guatemala, y aquí en México, en Tijuana, a la hermana aquí en Tijuana, se me olvida su nombre, perdóname, hermana, amiga de Ruth. Saludos a los locales aquí en Estados Unidos, a los Zaragoza, les extrañamos, hermanos, extrañamos a los Martínez, extrañamos a los Salas, a los Núñez, hermanos, los extrañamos a todos, que no los podamos ver, pero de vez en cuando, y yo creo que vamos a salir de esto, de este sistema en el cual estamos, donde ya podemos reunirnos como iglesia muy pronto. Saludamos a los que están en Washington, saludamos a las hermanas que están en New Jersey, saludamos a los que están en Missouri,
en Pensilvania está mi sobrina, y a los que nos escuchan en México, en el Amarillo, les doy saludos, Dios los bendiga. Dios bendiga a la iglesia en el Amarillo, Campamento Los Santos, al pastor. Dios bendiga a las iglesias aquí locales, hermanas también. Y solo queremos darle las bienvenidas y alabar con ustedes. A mí me encanta alabar a Dios juntos, adorar al Señor, porque Él es digno de alabar. Y qué hermoso que lo podamos hacer de esta manera, aunque no está uno presente, pero el Espíritu lo está. Así que Dios lo bendiga y seguimos adorando al Señor. Damos gracias por aquellos que Dios los ha sanado de este virus y que los ha mantenido saludables. Y seguimos orando por aquellos que aún están enfermos, que aún están aislados en un tipo de cuarentena. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, eres fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar, tu voz convence mi voluntad, tú eres mi primer amor, y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, eres fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Al contemplarte te quiero adorar, tu voz convence mi voluntad, tú eres mi primer amor, y yo anhelo tu gloria en mí. Luz de mi vida, luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, eres fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida, luz de mi vida, aliento en mi ser, tu amor me consume, eres fuego en mi ser, nada podrá apagar este amor. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Luz de mi vida eres tú. Bueno, cantemos un canto más. Este canto habla del Dios que adoramos. Y yo sé que cuando lo escuche va a decir, ya lo he escuchado, pero suena un poco diferente. Pero me encanta este canto por lo que dice, el contexto. Y nosotros debemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y eso quiere decir la verdad de la palabra.
Sí, Padre, es a ti a quien adoramos, Señor, por ser nuestro Creador, por más que nada por ser nuestro Salvador, por quien ser que ha pagado nuestros pecados, por haber, Señor, redimido nuestras vidas, por darnos salvación, vida eterna en Cristo Jesús. Te adoramos porque eres soberano, todopoderoso. Eres grande en misericordia, Señor. Y tienes ese poder para salvarnos. Has venido, te has hecho carne, te hiciste hombre y pagaste nuestras deudas en la cruz del Calvario. Y así redimiéndonos y así, Señor, dándonos vida eterna. Porque nos amas y porque quieres tener comunión con nosotros. Para ti la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús es que oramos. Amén. Buenos días, hermanos. Así que seguimos estudiando la palabra de Dios. Estamos en el libro de Lucas. Abra sus Biblias al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y hemos estado estudiando este himno solemne, precioso que María le está dando al Señor en adoración. Del versículo 46 al 55. ¿Y por qué no lo leemos? Lo leemos para empezar. El título del mensaje es la adoración que María le da a Jesús. Esta es la parte 3 y final. Y vamos a leer el versículo 46 en adelante. Dice: entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y es aquí donde estamos estudiando la palabra, hermanos, y estamos viendo el modelo que María, porque María es un perfecto modelo para nosotros los creyentes, de cómo escuchar la palabra, de cómo reaccionar a la palabra y aplicarla a su vida y adorar. Y al final eso nos deja una sola cosa: adorar al Señor. María, en estos versículos aprendemos que está diciendo que Dios es su Salvador. Y no tan solo de sus enfermedades o de sus problemas cotidianos en su vida. Lo que está diciendo María es que Dios es su Salvador de su pecado. Y el bebé que ella lleva en sí se llamará Jesús, como ya vimos en Mateo la semana pasada, porque salvará a su pueblo de su pecado. María está adorando a Dios como pecadora, porque está bien emocionada, hermanos, está bien emocionada, agradecida que Dios la salvará de su pecado. Y así deberíamos estar nosotros. Sabía que dependía de la gracia de Dios. Ahora, ya hemos visto, la semana pasada, si ha estado con nosotros, y si no puede ir y regresar a ver los videos, ya hemos visto la actitud de adoración. Hablamos que la actitud de la adoración debe de ser una adoración interna, que sale del corazón, que brota. Y eso es lo que está pasando con María. Al ver lo que está sucediendo en su vida y cómo el Señor la está usando, a pesar de que ella no es digna, brota de ella una adoración. Y esa adoración es intensa. Y por eso cuando ella alaba, dice: engrandece mi alma. Y esa es la intensidad de que estoy hablando. Engrandece mi alma.
Nuestra adoración debe de ser constante, constantemente, hermanos, a diario, en nuestro despertar y nuestro levantar, adorar a Dios por las maravillas que vemos alrededor de nosotros y por todas sus características. Constantemente debemos estar adorando a Dios y lo hacemos en humildad, reconociendo que no somos nada y que lo que recibimos del Señor es su misericordia, su gracia. Entonces esa es la actitud de la adoración que vemos en este pasaje en María. Y por eso digo que María es un bello ejemplo para nosotros como hermana en Cristo. El segundo punto que vimos la semana pasada fue el objeto de adoración. El objeto de nuestra adoración es Dios. Es el Dios quien es nuestro Salvador. Y no importa, después de que reconocemos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, no importa lo que venga después en la vida. Van a venir tropiezos, van a venir problemas en nuestra vida. Siempre vamos a tener unas circunstancias que nos rodean en la vida, pero eso no pone en juego nuestra salvación. Nuestra salvación es eterna. Estamos seguros en Cristo Jesús. Ahora, el tercer elemento de adoración que María nos ilustra es la razón de la adoración, el motivo de adoración. Ahora, tú te tienes que preguntar, ¿por qué es que tienes que adorar a Dios? Hermanos, y si no tienes motivo para adorar a Dios, eso quiere decir que no has reconocido lo que Dios ha hecho por ti. María adora de su corazón, con intensidad, lo adora intensamente, constantemente, humildemente. Adora a Dios por ser su Salvador. Y le adora por tres razones. Y esos son los tres puntos que vamos a aprender bajo razón de adoración. La razón de adoración, vamos a ver tres puntos. O tres motivos. Razón número uno es lo que Dios está haciendo por ella. Lo que Dios está haciendo por María. Ella comienza a adorar a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de ella. Ahora imagínense, es una jovencita que estaba comprometida con José, otro jovencito. Son simples jóvenes, no tienen ningún historial bíblico. La única historia que María tiene bíblicamente son las promesas, las profecías de Jesús que se cumplen a través de María, pero el personaje primordial es Jesús, no María. Pero aún así, ella siendo una pecadora, Dios la escoge, la favorece y le da el privilegio de usar el vientre de ella para introducirse al mundo. Dios se hace hombre y se está desarrollando en el vientre de María. Y eso es lo que el propósito de su adoración. Fíjense lo que dice aquí en el versículo 48. Porque ha mirado la bajeza de su sierva. Dios ha mirado la bajeza de su sierva y por eso está adorando María a Dios. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Hermanos, todos somos bienaventurados, pero la bendición que recibió María es una bendición grandísima. Y no hace a especial a María, la hace un instrumento útil para el Señor. Ella es especial porque Dios la escoge. No, tú eres especial porque Dios te escoge. No que seas especial porque eres especial. Dios te hace especial al escogerte. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Noten que dice, me ha hecho grandes cosas el poderoso. Santo es su nombre. A pesar de que ella es baja, como reconoce, y que dentro de su vientre se está desarrollando el Rey de Reyes y Señor de Señores, Cristo Jesús, nuestro Salvador, el Mesías, ella, aunque es baja y aunque es pecadora, lo que está diciendo ahí, y santo es el Señor, eso es lo que la hace regocijar y brotar de alegría, que a pesar de que ella siendo quien es, Dios la usa.
Y eso es lo que le motiva a ella a adorar al Señor. Ahora, la única persona que adora genuinamente es aquella persona que ha experimentado el poder salvador de Dios. Si tú no has experimentado el poder salvador de Dios, se te va a hacer difícil adorar a Dios. Si no has experimentado la misericordia de Dios, no tienes razón para adorar. Pero si la has experimentado, tienes muchos motivos para adorar a Dios. Hermanos, María es una creyente verdadera, la que leemos en la palabra, quien fue salva de sus pecados por el Dios verdadero. Dios la salvó. Ella declara en el versículo 47, si leen el versículo 47, dice: y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella declara que Dios es su Salvador. Eso es obra salvadora. Esa obra salvadora, se está cumpliendo cuando el Mesías muera por sus pecados. Y sé que estoy usando tensos y parece que lo estoy diciendo mal, pero lo estoy diciendo bien. Esa obra salvadora se está cumpliendo en María, en su vientre. Cuando el Mesías muera por sus pecados, se va a cumplir en el futuro de María, pero ya se cumplió para nosotros. Ella sabía que era pecadora, hermanos. Vio su necesidad y reconoció a Dios como su Salvador. Y eso es lo que debemos de hacer. Usted que me está oyendo, que no ha reconocido a Cristo Jesús como su Salvador, tiene que reconocer a Cristo Jesús como su Salvador. Tiene que entender que su pecado lo lleva al infierno. Ahora, ella sabía eso. Y esa necesidad la reconoció. Y reconoció también a Dios como su Salvador. Y adora a Dios con ese conocimiento. Por ese conocimiento. Ser cristiano no es tener una fe ciega. Ser cristiano es tener un conocimiento de quién Dios es y qué es lo que ha hecho para redimirnos. La adoración empieza personalmente para María. Como todos nosotros que somos salvos de nuestros pecados, Cristo nos salvó de nuestros pecados, de ahí debe de empezar nuestra alabanza a Dios, nuestra adoración a Dios, por lo que ha hecho por nosotros. Y por eso digo que es una modelo perfecta, María, porque ella comienza a adorar a Dios por lo que Dios ha hecho en ella. Pero María reconoce que Dios la ve en su bajeza, dice este versículo. En su bajeza la ve el Señor. María sin valor es nadie. María es nadie. Aunque la sangre de David corra en sus venas, no es nada. Tú no eres nada. Yo no soy nada. Lo único que tiene María es pecado. Lo único que tienes tú es pecado. No hay ningún valor en nosotros, hermanos. Pero Dios la salva a María. Y ella lo reconoce. En el versículo 47. Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ella reconoce a Dios como su Salvador. Es ahí donde empieza su adoración. Y es ahí donde debe de empezar nuestra adoración, hermanos. Muy personal. Es una adoración, debe de ser personal. Por lo que Dios hizo en ella. Y por eso es que yo a veces lucho con aquellos siervos, adoradores o líderes de alabanza, para que me entiendan, que quieren motivarnos y quieren empujarnos a adorar a Dios. No, la adoración es personal. Si tienes que motivar a alguien a adorar a Dios, eso quiere decir que no han reconocido quién Dios es y no saben lo que ha hecho Dios en su vida. Ahora, ella comienza a adorar a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida. Esto la sorprende a María. Desde ahora me dirán, dice, desde ahora me dirán bienaventurada. Dios la salva a María. Dios salva a María, al instrumento que ella usó. Y la llama para ser usada grandemente. Grandemente.
La adoración empieza por lo que Dios hace en tu vida una vez más. Si no estás adorando a Dios, quizás deberías de hacer un inventario, anotar las cosas que Dios ha hecho en tu vida. Quizás es tiempo de recordar lo que Dios hizo, está haciendo y va a hacer en tu vida. Quizás tienes que ver la gracia de su salvación en tu vida. Quizás se te olvidó qué tan lleno de gracia es el Señor. Quizás se te olvidó las maravillas que ha hecho el Señor en tu vida pecadora. Y que santo es su nombre. Por eso a ella le sorprende, hermanos, que Dios, siendo santo, se está desarrollando en ella, que es baja, en que es pecadora. Él es santo y se ha humillado, ha bajado de su trono para tener comunión con un miserable pecador como tú, como yo. Y eso es lo que pasa aquí. Dios desciende y tiene comunión con María, a pesar de que ella es una pecadora, a pesar de su bajeza. Ahora, si no puedes dar gracias por eso, es que quizás no lo entiendes, lo que está pasando. Que un Dios santo, perfecto, se humilló y se hizo como tú, se hizo hombre. Dios, siendo espíritu, siendo perfecto, se hizo hombre por el simple propósito para salvarte a ti y a mí. Y eso quizás es lo que no lo entiendes. O la otra opción, o eres orgulloso y no lo quieres reconocer. El regocijo que sale del alma, la adoración que brota del corazón, surge cuando nos recordamos de nuestra salvación. Surge cuando nos reconocemos la obra que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así es que la razón de su adoración de María, el motivo de su adoración es revelado en 3 puntos. Lo que Dios está haciendo por ella. Eso ya es lo que vamos a ver. Segundo punto, lo que Dios hará por otros. Ella se maravilla porque la obra que está haciendo Dios en ella es una obra que va a beneficiar a otros. María está emocionada por la obra que Dios está haciendo en su vida, pero veamos el versículo 50. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Por esto, aquí está citando, creo yo, Salmo 103, 17. Salmo 103, 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. O sea, es de generación en generación en generación a los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. María está diciendo aquí que no es solo ella que está recibiendo salvación, sino que es para todos. En donde quiera que hubiese adoradores sinceros, donde se encuentran aquellos que verdaderamente encuentran a Dios en su gracia y misericordia, va a estar esta salvación, la cual María reconoce. Y eso es temerle al Señor. La adoración empieza con ella, pero va más allá. Su adoración de María empieza por lo que Dios ha hecho por ellos, pero también comienza a adorar a Dios por lo que va a hacer en el futuro. Por lo que Dios hizo ahora ya por mí, por ti, por aquellos que le van a temer en el futuro. Adora a Dios por todos los que van a ser salvos, María. Y eso es algo increíble. Y por eso no debemos, como cristianos, no podemos criticar al que no es salvo. Al contrario, tenemos que considerarlos como futuros hermanos en Cristo Jesús. Tenemos que compartirles amor, hermanos, no crítica, no juicio. Aunque también tenemos que decirles, si no cambias tu condición en la que estás, te vas a ir al infierno.
pero lo tenemos que hacer con amor. Y es bien fácil, hermanos, criticar al vecino y apuntar un dedo para él cuando es fácil ver, ¿verdad?, la paja del hermano, pero se hace bien difícil cuando traes una viga. Adora a Dios, María, por aquellos que van a ser salvos en el futuro. Ella adora a Dios por lo que está haciendo en ella, ¿verdad? Adora a Dios por lo que Dios hará por otros. Hermanos, nosotros tenemos que tener esa visión. Tenemos que aceptar Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿verdad? No nomás a ti, amó al mundo entero, que se entregó a sí mismo. Ahora, no lo tengo aquí, pero vayamos a segunda de Pedro. Vayamos a Pedro. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Segunda de Pedro 3, 8 y 9 dice más: oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego sigue diciendo: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Hermanos, Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y así también nosotros tenemos que querer y desear que nadie perezca, ni tu enemigo, ni al que te cae más gordo o te caiga mal, pues. Yo he visto personas creyentes, hermanos, creyentes, pastores, he visto líderes que ven a una persona y reaccionan y se dan la media vuelta, porque para ellos ese es el diablo. No, toda persona, aún los que adoran al diablo, Dios murió por ellos, Cristo Jesús murió por ellos. Aquellas personas que te visitan, que van a tu casa y te tocan la puerta, que son de otra religión, de otra creencia, ellos también necesitan ser salvos. Ellos también necesitan oír del Evangelio, de que Cristo murió por ellos en la cruz, y de que Cristo resucitó y que hoy está en gloria. Ellos necesitan oír ese mensaje. No podemos seguirle dando la espalda a aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Tenemos que orar por ellos y gozarnos que Dios ha abierto la puerta para que ellos también sean salvos. Así fuiste tú salvo. Yo no creía en la palabra desde que nací. Alguien tuvo que venir y hacerme reconocer que lo que yo estaba creyendo me iba a llevar al infierno. Así están esas personas que no reconocen a Cristo Jesús. Es nuestro trabajo predicarles, es nuestro trabajo más que nada amarles, mostrarles el amor de Cristo Jesús. Que nuestras acciones hablen por nuestras palabras. Que nuestras acciones hablen en vez de que nuestras palabras. Porque hablar es bien fácil, pero actuar es más difícil. Y María está adorando a Dios por aquellos que van a ser salvos. Ahora el punto número 3. Lo que hizo por otros en el pasado. María adora a Dios por lo que hizo Dios en el pasado por otros. Vamos a ver del versículo 51 al 54. Ahora quiero que note las referencias al pasado que hace María en su adoración. Hizo proezas con su brazo. Hizo. Es el pasado. 1. Esparció a los soberbios en el pensamiento. 2. De sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos. 3. Y exaltó a los humildes. 4. A los hambrientos colmó de bienes.
y a los ricos envió vacíos. 6. Socorrió a Israel su siervo. 7. Acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. Menciona 7 veces el pasado. Bueno, quizá decir 8 porque habló, pero eso no es algo que, bueno, también lo hizo, si quieren aumentarlo son 8. Pero menciona el pasado de las maravillas que Dios hizo. María mira hacia el pasado. Adora a Dios por lo que ya es historia. Mira hacia atrás a la historia de salvación que tiene el Señor. Esta es una típica adoración judía. Lo vemos por todos los salmos. Los judíos adoran de esta manera. Los judíos adoran a Dios en básicamente 2 categorías. Adoran a Dios por quien es, recitando sus atributos, hablando de quién es Dios. 1. 2. Adoran a Dios por lo que ha hecho, hablando de sus obras. Así es que la adoración que da María es típica de un judío. María nos vuelve a mostrar el conocimiento, hermanos, que ella tiene de la palabra. Esta es una joven. Ella tiene un conocimiento grande del Antiguo Testamento, muy sorprendente para su edad. Hoy una joven de 16 años lo que sabe hacer es moverse en Facebook, Snapchat, WhatsApp, la media social, social media. Es una joven de esa edad, sabe moverse a través de los medios sociales. Pero muy rara la que conozca la palabra de Dios de la manera que María conocía la palabra de Dios. Nos da una cátedra, María. Nos da una cátedra en estos 4 versículos. Sorprendente. Es increíble el conocimiento que María tiene de la palabra. Si vas a ser orgulloso, independientemente, si confías en tus riquezas, en tus logros, Dios te va a bajar de esa nube, hermanos. Dios te va a bajar de ese caballito que estás montado. Pero si puedes reconocer tu posición, que es de pecador, de nada, ¿qué es lo que hace aquí María? María podía haberse orgullecido. Haya podido decir, a mí me escogió Dios porque yo sí soy perfecta, yo sí soy justa, ellos no. Esa joven de allá, mi vecina, es una pecadora. Por eso es que Dios no la escogió. No, Dios escoge a María aún siendo pecadora. Y en vez de enorgullecerse, se humilla. Se humilla María. A nada. A la bajeza. A lo que nos merecemos, hermanos. Si nosotros podemos reconocer que nos merecemos la muerte por lo asqueroso que soy, Dios te va a levantar. Por eso es que es nuestro Salvador. María vio una historia de misericordia en el pasado. Estaba experimentando misericordia en el presente. Y vio la misericordia de Dios en las próximas generaciones. Ella está viendo la historia de la redención, adorando a Dios, quien es su Salvador, nuestro Salvador, quien ha salvado a muchos en el pasado, la está salvando a ella y salvará a generaciones futuras. Y hermanos, por eso es que ella adora a Dios de esta manera. Este es un himno increíble que María presenta la historia de la redención. María conocía su teología. Hermanos, ya es tiempo de que te pongas a conocer al Dios que adoras. Y aquí el ejemplo de una joven. Fíjense lo que dice el versículo 55. De la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre. María conocía su teología.
Acuérdense que Dios promete bendición al mundo entero a través de Abraham. María hace referencia a esto, a Génesis 12. Y vaya conmigo a Génesis 12. Génesis capítulo 12, versículo 1. Y aquí es cuando Dios llama a Abraham. Dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora, ¿por qué es que yo estoy incluido ahí? Porque yo soy parte de todas las familias de la tierra. Porque de Abraham, siendo ya un anciano, Sara siendo su mujer ya anciana, Dios hace el milagro y les da un hijo que se llama ¿cómo? Isaac, ¿verdad? Y de Isaac nace Jacob, quien es Israel, y de ahí nacen las 12 tribus, y esa es la descendencia que está hablando aquí, y de ahí viene el Mesías, de la simiente de Abraham viene el Mesías, de la semilla de Abraham viene el Mesías. Y por eso es que yo ahora soy bendecido. Porque a través, como dice aquí, de la cual habló a nuestros padres para con Abraham y su descendencia para siempre, nosotros somos bendecidos para siempre, eternamente, a través de recibir la salvación. Hermanos, nosotros adoramos a un Dios que salva y fue consumado cuando Cristo fue a la cruz. Esa salvación se consumió cuando Cristo fue a la cruz y fueron sus últimas palabras de Jesús. Consumado es. Salvando ahí a estas 3 categorías que menciona María. Los del pasado, los del presente y los del futuro. Este precioso himno que vemos en Lucas, que da María, es un bello ejemplo en cómo nosotros como creyentes debemos de adorar a Dios, hermanos. Ahora, yo no quiero que confunda. Yo no le estoy adorando a María. Estoy adorando con María. Estamos adorando con María. Vemos la actitud de la adoración. Ya lo vimos. El objeto de la adoración, que es Dios. Y vemos el propósito de la adoración. Ya hemos visto esas 3 cosas. Las razones por su adoración. Esta encarnación, este bebé, está mostrándome misericordia a mí, dice María. A generaciones pasadas y a generaciones futuras. Porque Jesús es el Salvador de todas las generaciones. Porque Dios puso nuestros pecados y los pecados de todos en Jesús. Y eso es lo que le sorprende a María. Que ella está siendo usado de esta manera. Y por eso María hace esta adoración de esta manera. Hermanos, María es una de nosotros. Es una de nosotros, María. Es una hermana en Cristo Jesús, María. María es una creyente modelo. María es una creyente modelo. Y aquí nos da la perfecta ejemplo de adoración. En cómo debemos de adorar a Dios. Debemos, una vez más, para repetir, debemos adorar a Dios por lo que hizo por nosotros, por lo que va a hacer por otros y
y por lo que hizo en el pasado, por lo que está haciendo por nosotros, por lo que va a hacer por otros y por lo que hizo en el pasado. Así de que ese es el bosquejo que vemos en esta adoración de María. Y vemos cómo ella en su adoración es genuina y aparte es perfecta por el conocimiento que tiene ella bíblico. Hermanos, no podemos adorar a Dios a quien no conocemos. No podemos adorar a Dios a que no hemos experimentado en nuestro corazón, que es nuestro Salvador. Ahora, este precioso himno que da María es un bello ejemplo, hermanos, de cómo nosotros, los creyentes, debemos de adorar a Dios. Si algo vamos a sacar de la vida de María, es el ejemplo que ella nos da de cómo adorar a Dios, de cómo servir a Dios. Ya vimos la actitud de la adoración, vimos el objeto de la adoración, vimos el propósito de la adoración. Y hermanos, solo les recuerdo, María es una creyente modelo. Así es que si va a hablar de María, hable de esta manera, como una creyente modelo. Y le voy a decir por qué es nuestra modelo. María escuchó la palabra de Dios. Ahora, tú tienes el privilegio ahorita de que estás escuchando de la palabra de Dios. Y quizás, y te pido perdón que no lo estoy haciendo de una manera que la palabra de Dios se merece, pero aún humildemente y en mi ignorancia, estamos presentando la palabra de Dios. Yo les estoy leyendo versículo por versículo, capítulo por capítulo, y estoy queriendo no dar mi opinión, sino hablar lo que la palabra de Dios está diciendo. Y no me creas a mí. Cuando yo diga algo, tienes que ir al texto que estamos estudiando y tienes que preguntarte, ¿por qué dice el hermano Juan esto? ¿Por qué dice este señor esto? Igual a la iglesia que tú vayas, no le creas a tu pastor. Revisa lo que dice la palabra. Tienes que ser como los de Berea, que le dicen a Pablo, bueno, vamos a ver si es cierto lo que dice aquí la palabra de Dios. Y aquí aprendemos de María que ella escuchó la palabra de Dios a través del ángel. El ángel Gabriel le dice en el versículo 30, le dice, María, no temas. Bueno, primero la saluda, ¿verdad? Le dice, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, versículo 28. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? El ángel la está saludando. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. El ángel Gabriel le dice a María que no tema, porque ha hallado gracia delante de Dios. Ella recibe gracia de parte de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Cuando María está escuchando la palabra de Dios, no lo puede creer, hermanos, porque ella sabe del Mesías que iba a venir. Y ahorita ella se está dando cuenta, Dios me está escogiendo a mí para que el Mesías nazca de mí. Y no lo puede creer. Pero está escuchando la palabra de Dios. Y sigue diciendo el ángel, el Espíritu Santo, versículo 35, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en tu vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Si tenía alguna duda María de la palabra de Dios, el ángel se la aclara. ¿Sabes quién? Elizabeth, tu parienta, también está embarazada.
va con Elizabeth, recibe confirmación que está embarazada. Ya Elizabeth tiene 6 meses de embarazo. Y Elizabeth comienza a hablar palabra de Dios. En el versículo 39 dice: en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en la casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Juan el Bautista, el profeta. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y hablamos que normalmente cuando la palabra se hablaba, venía la llenura del Espíritu Santo, y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces aquí la confirmación la recibe María, y cuando su fe es fortalecida, no le queda más otra que adorar a Dios. Después de que escucha la palabra, tiene solamente 2 opciones: creerla o rechazarla. Y la palabra que yo te voy a dar a ti en esta mañana es de que así como yo, tú eres pecador. Así como yo, si no aceptamos, bueno, yo ya acepté a Cristo Jesús, pero si no aceptas a Cristo Jesús, la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y como todos hemos pecado, según Romanos 3:23, todos nos merecemos ir al infierno. No podemos alcanzar la gloria por nuestros propios hechos, por nuestra propia justicia, sino que esa justicia es impuesta. La palabra es imputada sobre nosotros, es puesta sobre nosotros, y ahora por la justicia, la perfección de Cristo Jesús puesta en nosotros, nosotros hoy podemos ser salvos. Esa es la palabra que yo te estoy diciendo, que es lo que se encuentra en la palabra de Dios. Lee Romanos 6:23, lee Romanos 3, del 10 en adelante, y te darás cuenta que Pablo básicamente condena a todo el hombre, y dice que nosotros somos mejores que ellos. No, tampoco, también nosotros los creyentes no hay justo ni aún uno. También nosotros los cristianos no somos justos. Pero esa salvación viene gratuitamente a través de la redención en Cristo Jesús. Ahora, tienes esa opción de creer la palabra de Dios o no creer. Y por eso digo que María es una modelo perfecta, porque ella escucha la palabra de Dios, y la siguiente cosa que hace es de que cree en la palabra de Dios. Ella cree en la palabra de Dios. Por más imposible que sea para ella la palabra que viene de Dios a ella, por más imposible que es para ella comprender, porque ella no ha conocido hombre y ahora está embarazada según la palabra de Dios. Entonces, ella en su juventud, en su pequeña mente, aunque vemos que tiene una mente tremenda, tiene un conocimiento tremendo de la palabra de Dios, pero ella se encuentra en esa posición que tú también te encuentras, de creerle al Señor o de rechazarle de la palabra del Señor. Y si le crees, el siguiente paso, tienes que actuar. Tienes que actuar en la palabra de Dios. Bueno, si ahora tú has creído que Jesús te salvó y que Él te compró con su sangre, tú ya le perteneces a Él. Tú ya le perteneces a Él. Eres salvo eternamente para siempre. Eres libre del pecado. Pero no eres libre para pecar, es muy diferente. Eres libre del pecado, del ayo del pecado, de las consecuencias del pecado. Cristo te libró. Ahora tienes que actuar. Ahora tienes que adorar a Dios. Ahora tienes que buscar ser como Cristo. El perfecto ejemplo, el perfecto modelo es ser como Cristo. Entonces ahora tenemos que actuar conforme a la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios que fue a María
era de que iba ella a ser la persona, el instrumento que Dios iba a hacer para usar para traer a Cristo Jesús nuestro Salvador. Y en respuesta de su acción, la acción de María, la única que le queda a María, y después de que tú escuchaste esta palabra, y si crees que ahora eres salvo, tu única respuesta es de darle gracias, de adorar a quien Dios es, adorar a Dios. Ahora, si tú has aceptado a Cristo Jesús hoy, tu responsabilidad es de conocer quién es Cristo Jesús, quién es Dios, la obra que hizo Cristo Jesús. Tienes que conocerle, porque ahora tienes la responsabilidad de darle a conocer también. Ahora, en respuesta, María adora a Dios. María es una verdadera adoradora que nos da el ejemplo en cómo debemos adorar a nuestro Salvador, a nuestro Dios. Así debemos de vivir nuestras vidas, hermanos. Nosotros debemos de vivir nuestras vidas como María la vivió, la María que conocemos aquí en la palabra. Y por eso, después de que ella escucha la palabra, cree la palabra y actúa en la palabra, lo único que su acción se refleja en la adoración que ella le da al Señor. Y te lo voy a leer una vez más. María, después de oír la palabra y creer la palabra, su acción es adorar a Dios. Engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Entonces, hay una adoración intensa cuando ella dice, engrandece mi alma al Señor. Y luego dice, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Ahí hay un reconocimiento de quién Dios es y de quién somos nosotros. Si Dios es mi Salvador, eso me pone a mí en una posición de que necesito ser salvado. Y no sé cómo ilustrarlo, pero si yo estoy en un agujero, en un hoyo profundo, tengo que clamar para que alguien me venga y me salve de ese hoyo. Y ahora es Dios, en su misericordia, fue y me aventó la soga para que yo pudiera salir de ese hoyo. Y esa es la razón por la cual adoramos a Dios, porque yo estaba en la posición de que si alguien no me salvaba, me iba a ir al infierno, me iba a morir. Y ahora María, al reconocer que es su Salvador, ella se pone en la posición de una persona que necesita ser salva. Y por eso es que digo que María es pecadora. Todos somos pecadores. Romanos 3:23. Ahora sigue diciendo, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su siervo. Dios, a pesar de que nosotros somos pecadores, nos ve en nuestro pecado. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Aquí María reconoce que a pesar de que ella es una pecadora, Dios la está favoreciendo, la está usando, y de la manera que la va a usar, la van a reconocer como bienaventurada, bendecida. Más que bendecida es bienaventurada. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, versículo 49. Dios ha obrado poderosamente en la vida de María, ha obrado poderosamente en tu vida. Y luego dice, santo es su nombre. Es increíble para María que a pesar de que ella es pecadora, a pesar de que María es pecadora, el Salvador está queriendo usarla a pesar de que ella es pecadora y Él es santo. A pesar de que Dios es perfecto, reconociendo que Dios es perfecto, y a pesar de que yo soy imperfecto, de María es pecadora, Dios quiere tener comunión y la usa a María, aún en su bajeza.
Y su misericordia, dice el versículo 50, porque es por su misericordia, porque nosotros no somos justos, hermanos. El que es santo es Él, no nosotros. Y su misericordia, dice el 50, es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos. Y si te das cuenta, le está hablando a gente orgullosa, a gente que típicamente es orgullosa y está exaltando al humilde. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y luego dice el versículo 56, y se quedó María con ella como 3 meses, ¿verdad? Elizabeth está de 6 meses, se queda María con 3 meses, después se volvió a su casa. Muy probable que todavía no se aliviaba Elizabeth, no dice la palabra, pero porque no dice que se alivió Elizabeth, podemos concluir quizás que no se había aliviado todavía, porque el siguiente versículo dice: cuando Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Entonces, esta es el ejemplo que hemos visto en María. Ella es una modelo de cómo debemos de adorar a Dios, de cómo debemos ser nosotros los creyentes. Debemos de ser humildes, debemos de escuchar su palabra, debemos de creer en su palabra y debemos de actuar en su palabra. Y si eso pasa en nuestras vidas, lo único que queda, el resultado es que brota una adoración genuina. Así que aquí nos vamos a quedar. Para la semana que entra seguimos con Lucas del 57 al 66, así que le toca leer todavía Lucas. Y vamos a seguir estudiando el libro de Lucas. Y quiero que, hermanos, pedirles que inviten a alguien al estudio de la palabra. Y es más fácil que una persona se ponga a ver un mensaje por Facebook o por YouTube que llevarlo a la iglesia. Quizás sería el siguiente paso. Después de que escucha estos mensajes, al siguiente paso sería invitarlo a la iglesia. Y yo sé que a veces es difícil, pero esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. Así es que vamos a orar y terminamos con un canto. Padre, venimos a ti, Señor Santo, para darte gracias por quien tú eres, Señor. Señor, eres un Dios misericordioso. Eres un Dios que has prometido bendecir a través de Abraham a todas las generaciones. Y hoy me has bendecido a mí. Porque de ese linaje viene Jesús. De ese linaje viene Jesús. Y Jesús ha bendecido grandemente mi vida. Señor, te adoro porque tú me has amado, me amas y me amarás. Y Señor, no hay nada que yo pueda hacer para recompensar lo que has hecho tú por mí. Más reconocer que hoy te pertenezco a ti y que tú eres mi amo, y adorarte por quien tú eres, Señor, santo, perfecto. Y a pesar de que eres santo y perfecto, te fijaste en mí. Te fijaste en mí siendo pecador, siendo el peor de los pecadores. Y te alabo, Señor, porque a pesar de mi pecado, tú me amaste y te entregaste por mí en la cruz, pagando mi deuda, Señor, cumpliendo la ley, porque la paga de pecado es muerte. Pero moriste por mí, por tu dádiva, tu gracia, tu misericordia, y así dándome vida eterna.
Y te alabo, Señor, por los que están escuchando este mensaje y en el futuro te adorarán. Te alabo, Señor, porque tu palabra no regresa vacía. Aunque sea presentada por alguien que no tiene mucho conocimiento, tu palabra siempre hace lo que tiene que hacer. Y Señor, también sabemos que no todos van a ser salvos, pero no sabemos quién va a ser salvo. Así que nos toca amarlos como tú los amaste, nos toca compartir y nos toca seguir adorándote, Señor, para la eternidad. Así que te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a cantar este canto, el Dios que adoramos.
los bendiga, hermanos. Invite a alguien que nos vea el viernes a las 7:30 siguiendo el estudio de Apocalipsis. Dios los bendiga.